Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast de música, libros y canciones. Hoy quiero conversar con ustedes el primero de los libros duros que vamos a ver o que vamos a escuchar, o del que vamos a conversar. Esto es un libro duro por diferentes razones. Lo primero, no estamos hablando de un librito, o sea, no estamos hablando de 200 páginas, no estamos hablando de un libro, no estamos hablando de 400 páginas, no estamos hablando de un librote, no estamos hablando de 600 páginas. Estamos hablando de un monstruo de más de 900 páginas en las ediciones pequeñas, en algunas ediciones más ilustradas o con un distinto tipo de letra. Estamos hablando de un libro que tiene 1100 páginas aproximadamente. O sea, es un libro largo. Además, estamos hablando de un libro que no es difícil de leer, es un libro ameno, pero es un libro muy crudo. Es un libro que pudiera tener un lenguaje incluso hasta gore o salvaje, descarnado, porque es un libro que habla de una guerra, de una conquista y de una vida a través de lo que fue antes de la guerra, de lo que fue la guerra y de lo que quedó después de la guerra. Entonces, no es un libro fácil de digerir, es un libro que tiene, además, yo lo recomendaría leer por lo menos 2 o 3 veces en la vida, porque es un libro que tiene un muy buen contenido en filosofía, es un libro que tiene muy buen contenido en formas de ver la vida, es un libro que tiene un muy buen contenido de descripciones, pero también es un libro que tiene un contenido gráfico a nivel sexual, es un libro que tiene un contenido gráfico a nivel de muerte, entonces no es un libro que te le puede recomendar, no, mira, tienes 8 años, toma, lee este libro. No, no, es un libro para personas más o menos adultas, es un libro para personas que tienen conciencia y capacidad de leer y de entender además qué están leyendo y dónde lo están leyendo. ¿Por qué? Porque hay una condición humana de tratar de juzgar los hechos actuales, o mejor dicho, juzgar los hechos del pasado con la tecnología y las características actuales. Y lamentándolo mucho, muchas veces no son comparables, y en algunos casos ni siquiera imaginables las características actuales para el momento en que sucede la acción. En este caso, es uno de los casos más notables. Entonces, bueno, ustedes dirán, este tipo tiene 3 minutos hablando con nosotros y no nos ha dicho de qué estamos hablando. Bueno, estamos hablando de un libro que se llama Azteca, escrito por Gary Jennings, un estadounidense que nació en 1928. Fue escritor, fue lingüista, escribió varios libros de lingüística, escribió varias novelas, escribió libros infantiles, pero evidentemente su más destacado trabajo es Azteca y la serie de Azteca. Murió a los 70 años, en 1999, igual en Estados Unidos, así que sirva también como un pequeño homenaje hacia su trabajo, hablar un poco de este libro. Entonces, empecemos por qué es Azteca. Todos los latinos hemos escuchado hablar de la conquista de México, todos los latinos hemos oído hablar de la famosa leyenda negra española, de cómo los españoles mataban a los indios, de las torturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, como muy bien se sabe, la historia la escriben los vencedores. Entonces, muchas veces esta historia de esta leyenda negra está teñida de amargura de los vencedores y teñida de la amargura de los competidores de los vencedores. Pero tenemos un problema. Azteca no narra la conquista desde el punto de vista español. O sea, si estás esperando que se alabe a los españoles,
estás mal. Si estás esperando que se hable de españoles depravados, estás mal. Azteca narra la conquista de México desde el punto de vista de Tlitetlik Mixtli, difícil de pronunciar, llamémoslo con su nombre quizás traducido al español, Nube Oscura. Y Nube Oscura es un hombre que atraviesa toda la etapa final del imperio mexica. Desde que no hablo del imperio azteca, hablo del imperio mexica, del imperio mexicano, y queda vivo para contarla. Pero ¿cómo la cuenta? La cuenta porque un personaje del libro, el obispo de Zumárraga, el obispo Zumárraga, obispo de la Ciudad de México, le es solicitada una crónica por el rey Carlos de qué había en las tierras de México. Y bueno, consiguió a este indio viejo que hablaba español y que empezó a escucharlo y a transcribirlo, por supuesto. Al escuchar y transcribir las cosas, hay cualquier cantidad de palabras y de recuerdos que vienen a la mente de una persona y que se van enlazando en esta historia. Y el punto de vista no es el punto de vista español, sino el punto de vista de un indio conquistado. Y empieza por decir una cosa increíble, y por eso les decía que este libro tiene muchas cosas de filosofía, que te dice que crecemos y vemos hacia adelante, hacia arriba, vemos hacia adelante, hacia el futuro. Seguimos creciendo y vemos hacia abajo, hacia lo que hicimos, hacia lo que ya hemos construido. Envejecemos y empezamos a ver hacia atrás, hacia lo que fue, hacia nuestros recuerdos. Pero solo cuando eres un niño y cuando eres muy joven, ves hacia arriba, ves las cosas desde lo más pequeñito hacia lo más alto. Con esa frase te empieza a describir cómo era la vida de un niño en esa época. Te habla de los sacrificios humanos, te habla de los diferentes dioses, te habla de cómo no tenía nombre, simplemente se llamaba por donde hubieses nacido, por el día del calendario en que hubieses nacido, y en algún momento, si sobrevivías, a los 7 años había una ceremonia donde el Tonalpoqui, el adivinador del Tonali, el adivinador del destino, te daba un nombre y ese nombre en teoría marcaba parte de tu Tonali o parte de tu destino, parte de cómo te iba a ir en la vida. Entonces, te puedes imaginar que te plantea las cosas justamente empezando desde el punto de vista pequeñito, de trabajo de piedra caliza que existía en parte de lo que él llama la Triple Alianza, que actualmente está, yo diría que todo o abarcado por México DF o buena parte del México DF. Te habla de que en su momento la Ciudad de México era o Tenochtitlán, no hablamos de la Ciudad de México, hablamos de Tenochtitlán, era una isla, es decir, estaba sentada sobre un lago terraformado, pero tenía agua por todas partes. Cerca estaba Texcoco, estaba otras tierras, la isla de Chatolcán, donde sacaban piedra caliza para hacer casas, para hacer imágenes de los dioses. Y te plantea esto y te habla justamente de cómo fue su vida, de cómo aprendió a hablar el náhuatl, el idioma principal, pero y ahí entonces viene un problema. Para nosotros actualmente sabemos que existe el náhuatl y que en el náhuatl tenemos palabras como chocolate, aguacate, apapacho, entre otras. Pero nos queda así como que, bueno, ¿y qué más? Bueno, si leen el libro te vas a encontrar con que, y por eso me refiero a que no siempre es fácil de leer, de que existían otras tribus, otros idiomas, estaba el poré, el maya, el quechua, el sioux, el, el totonaca, el olmeca. Entonces había una cantidad de idiomas. Te habla de la escritura de palabras pintadas.
Y entonces cuando te habla de la escritura de palabras pintadas, te da aquel golpe eh, que te referencia, si tienes un poco de cultura, a cómo escriben los jeroglíficos, a cómo se desarrollaron hasta cierto punto los ideogramas chinos o japoneses. Pero te das cuenta que el sistema de escritura es muy parecido en algunas cosas a lo que sería el idioma egipcio, es decir, tienes una imagen que puede representar algo, por ejemplo, él habla mucho de la nube, entonces la nube, pero como dices oscura, la pintas de gris, como dices nube de jade o enjollada, la pintas de verde, per color jade, nube de oro, la pintas de amarillo, de dorado, nube roja, la pintas de color ocre, entonces palabras pintadas tenía una característica especial donde existía el símbolo, la idea planteada, pero además el color hablaba. Y ya que esto que el color hable te indica por eso que hubo tanto problema para traducir lo que fueron o lo que se salvó en la conquista española de libros en piel de venado o en cortezas de árboles. No había el papel, o sea, no es papel como el que nosotros manejamos actualmente, son rasgaduras o pintadas en pieles curtidas o en cortezas de árboles muy finas o en hojas en algunos casos. Pero entonces lo que les digo, el símbolo y el color. Pero además, entonces, por ejemplo, cuando habla de algunas cosas, habla del sistema fonético. Es decir, en algunos casos cuando necesitas expresar algo y no hay un dibujo exacto, lo que haces es que dibujas cosas y tomas las iniciales de las primeras palabras, de la primera sílaba de cada una de esas cosas que dibujaste para formar una nueva palabra. Él lo pone con ejemplo con su hija Noshipa, dibuja no lo puedo hacer exactamente, pero imagínense que dibuja un nopali, un cactus, una chinampa, ¿cómo se llama esto? Las chinampas son sitios para agricultura sobre el lago, eran terraformadas para sembrar algunas cosas. Entonces era un nopali, una chinampa y un papalolt, un pájaro que existía. Cuando ponen para nosotros sería actualmente un loro, un papagayo de estos, un papalolt, pájaro de este tipo, cuando lo juntas, entonces es no, chi, pa, no chipa, que para ellos quería decir en náhuatl siempre. Entonces su hija se llamaba Siempre. Pero para escribirlo, como no había un concepto, no había un dibujo, tendrías que usar tres trocitos para dibujarlo. Entonces ya eso te habla de la riqueza del libro, de cuando te da este tipo de detalles, y empiezas a seguir la vida de Nube Oscura, y Nube Oscura fue escribano. Aprendió a escribir, a hablar diferentes idiomas y por eso te habla tanto del otomí, del poré, del sioux, del quechua, del maya. Fue guerrero. En algún momento le tocó participar en una batalla y te explica las diferentes formas de hacer la guerra que había. Tanto las guerras y las batallas reales como las guerras floridas, guerras donde solo se buscaba obtener sacrificios para los dioses. Además te cuenta cómo eran las cosas antes de la llegada de los españoles, por lo tanto, te habla de gobernantes de la nación maya, de la nación totonaca, de los otomí, de los poré, de cómo se llamaban, de por qué algunos le decían señora madre. Te hablaba de algunos sitios donde existía, te hablaba de la ceremonia de diferentes dioses, te explicaba el paisaje, es muy distinto al paisaje que puedes ver hoy, que puede encontrarse hoy al que va a México, una ciudad gigantesca, ¿no? Te habla de que era una selva, un lago, no queda nada de eso, por supuesto, en Ciudad de México, pero que te habla de algunos de los jardines, te habla de los árboles que había en otras zonas, te habla del asombro que puede causar a alguien que está aislado, entre comillas, en una zona que no tiene playa, cuando llega a las playas del mar y ve un pez volador o un pez ballena, o te habla de cómo descubren el colorante púrpura, lo que llamaríamos las cochinillas, estas
crustáceos cuya orina al descomponerse cambia de color y tinta de púrpura las cosas. Entonces, te voy hablando en sus viajes de cómo las plumas del quetzaltolol, el quetzaltolol sería el loro de colores, el loro verde con aquellas plumas rojas o plumas azules, que sería el quetzaltolol, era importante. Te habla de cómo se adoraba a los toltecas, que no existían y nadie sabía dónde estaban, y les llamaban señores tolteca. Para ellos significaba más o menos señores constructores. Es lo que ahora hablamos de la Gran Pirámide. No tiene que ver con lo que él habla en el libro de la pirámide que está en la Ciudad de México. Actualmente es una iglesia. No tiene que ver, por ejemplo, te habla de Tlatelolco, del mercado, del Zócalo, del mercado de Tlatelolco, pero de cómo lo veían ellos, de cómo era cambiar plumas, semillas de cacao, maderas, tallas de otros animales, incluso de otras tierras extrañas, y cómo se cambiaban en México. Pero además entonces te habla del choque del mundo con los españoles y cómo es extraño cómo la religión católica acaba con los dioses pero trata de acabar con los dioses mexica. Al final nosotros seguimos recordando algunas cosas, pero además habla de cómo eh, se empieza a dar este choque cultural, como uno de los choques para los indios era el olor de los españoles. Los españoles olían fatal, no estaban acostumbrados al aseo, no estaban, mientras que los indios estaban acostumbrados a bañarse, a tener casas de vapor, a sudar. Los españoles no. Eh, Te habla de que en algún momento en Ciudad de México había baños públicos, cosas que por supuesto no existían en esa época en Europa. Te habla además de el choque de la forma de hacer guerra. Evidentemente te estás hablando que las armas de un azteca eran macuils, eran espadas de madera incrustadas con obsidiana, que sí cortaban, pero la obsidiana, si no le da justo por el filo, es vidrio. Al final es un cristal que se parte, y enfrentadas contra espadas de acero o contra medias armaduras, petos, cascos de acero, pues no eran muy efectivas. Te explicaban, por ejemplo, la diferencia entre veían las ballestas como un arco mal hecho, porque era muy cortico y disparaba unas cositas chiquitas. El problema es que, por supuesto, disparado de una ballesta tiene mucho más potencia por la forma en que se hacen los resortes de lo que puede tener un arco, y si se maneja bien es también igual de rápida al cargarse que un arco, y puede hacer mucho más daño. Te habla de que las armaduras de los aztecas de los indios eran armaduras acoginadas, eran de algodón, de yute, de telas de magüey. O sea, evidentemente no podían parar una bala de mosquete, mucho menos. Tampoco podían parar una flecha, no podían parar jamás, de los jamases, una espada de acero. Entonces, a nivel de guerra fue muy desigual, pero a diferencia de lo que se plantea muchas veces, se dice que el conquistador de México no fue Hernán Cortés. Que sí, Hernán Cortés era un tipo osado, imaginativo, eh, loco, muy valiente, pero que realmente lo que conquistó México fue el cadáver de un hombre negro que murió de lo que llamaban las pequeñas viruelas. Eh, y que esas pequeñas viruelas, evidentemente, no eran esperadas. No había cura. No había cura en aquel momento para los españoles, pero los españoles tenían la inmunidad de que muchos de los que sobrevivían tenían familiares que la habían sufrido, y tenían lo que llamaríamos inmunidad de rebaño, donde el porcentaje de la población que se enfermaba era muy pequeño, y de los que se enfermaban, la cantidad que moría también era relativamente pequeña. Pero en los indios no existía esta inmunidad de rebaño, nunca había habido viruela. Entonces, estamos hablando de que dice que la Ciudad de México prácticamente quedó arrasada por la viruela, y que murieron cientos de personas, miles de personas de viruela, a tal punto que quemaban los cadáveres o los arrojaban al lago porque no había forma.
no había capacidad de enterrar ni nada, y que esto hizo que el último ataque de Cortés fuese muy fácil de llevar a cabo porque no había con qué resistir ya prácticamente. Pero no solamente te habla de este final aquí, te habla de cosas como la Malinche o Malinche, Doña María, te dice que, por supuesto, aquí puede ser novelado, existe cualquier cantidad de teorías, no quiero discutir mucho de esto, pero aquí no te la plantea como te plantean muchos historiadores, que era muy virtuosa, u otros historiadores que dicen que era la traidora número uno, simplemente te dice que era una esclava, C. Maninali o uno hierba, que en algún momento tenía facilidad por el lenguaje y por vender su cuerpo, y le vendió su cuerpo a los españoles, y su traducción, su ayuda con las lenguas, le permitió a los blancos negociar diferentes cosas, negociar la existencia de la villa de la Veracruz, negociar con, después de conquistar, poder hablar con los conquistados y poder entenderlos y poder llevarlos de un sitio a otro. Y, por supuesto, alguien dijo en algún momento, se lo dijeron a Isabel de Castilla, que cuando Isabel dijo que para qué servía una gramática, y le dijeron que la gramática y el idioma era el arma de un imperio, y que ella pedía que para que una gramática, si ella ya sabía hablar español, porque había otras personas que no, y el hecho de que estuviera hecho una gramática hacía que el español fuese mucho más rico y una lengua mucho más fácil de transmitir, como en efecto pasó, mientras prácticamente en lo que fueron los territorios ingleses no quedaron indios en los territorios mexicanos, que luego fueron tomados por los estadounidenses. No quedaban lenguas indígenas prácticamente en inglés, sin embargo, donde el protectorado español aprendió. Por eso hoy en día podemos leer Nahuatl, tenemos palabras como aguacatl, chocolate, etcétera, traídas de allí. Alguien puede entender cuando hablan de flores, de Sochi, que ay, flor, y se puede entender. ¿Por qué? Porque el español apropiaba palabras de otros idiomas, todavía lo hacemos, para crecer en nuestro lenguaje. Y como tenía que apropiar, tenía que esta visión gramatical, entonces compilaba diccionarios, compilaba gramáticas de otros idiomas. Hay gramáticas de 300 años o de 400 años de maya, de nahual, de poré, de inca, etcétera. Entonces, ha permitido que actualmente se descifren inscripciones en templos que se consiguen, inscripciones en cerámica, lo que queda, porque hablemos también de que el soporte en el que escribían estos indios no era el mejor, y la mayoría se pudre, se daña, se lo comen los animalitos, se quema a través del tiempo, se lo comen las ratas. Entonces, pero lo que quedaba se pudo traducir, se pudo hablar, existe el Popol Vuh, la famosa Biblia maya, donde te hablaban de algunas de las cosas, como el Omicel, la señora pareja, la historia de Quetzalcóatl. O sea, el español permitió como lengua y como sociedad que sobreviviera el recuerdo. Por eso no creo tanto en esta leyenda negra de que el español acababa con todo. Pero sí, esta forma de mostrarte a Cortés, de mostrarte a Malinci, de mostrarte a Alvarado, como Tonatiuh, como le llamaban el Sol, porque era rubio, como un hombre alto, valiente, de mezclarte cómo se llevaban los sacrificios humanos, de hablarte de los orígenes de algunos de los dioses y las funciones que tenían, de decirte cómo los mexicas tenían pocos dioses, pero tenían muchos nombres porque en diferentes idiomas se llamaban diferente, y cómo estos dioses, según en la región en la que estuviera, pudieran abarcar una o más o menos cosas que hacer,
debido a que, por ejemplo, para un pescador era más importante el dios del mar que el dios de la, que el dios de la, que el dios del sol. Era más importante la luna por las mareas. Entonces, Cloaticue, la madre de los dioses o la luna, era más importante quizás que Tonatiuh, el sol, o que Huitzilopochtli, el dios de la guerra, o que, bueno, Eichal, el viento de la noche, o el más viejo de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Leer el libro te va a llenar de palabras, de términos, de imágenes, de cómo era el mundo, de cómo es un mundo que se ilumina con antorchas, de cómo es un mundo con fogatas, de cómo es un mundo con selva, con animales, con viajes, con guerra, de cómo se veían muchísimas cosas en una sociedad que ya no existe y que ya no puedes comparar. Probablemente haya muchas cosas noveladas, sí. Haya muchas cosas romantizadas, sí, innegablemente. Pero es un libro hermoso para leer, un libro para aprender, un libro para crecer, sobre todo cuando te habla de cosas como que a los niños al nacer se les decía que has venido al mundo a sufrir y a perseverar, o como cuando nuestro protagonista se encuentra en algún momento con los dioses, con Viento de la Noche y con el dios más viejo de todos, y cuando les dice, bueno, alguna vez me prometí que si me conseguía con algún dios le preguntaría por qué yo sigo vivo, por qué murió mi hija, mi esposa, por qué se caen las naciones y yo sigo aquí. Y le dijeron que su tonali era ser un monumento. Y la única cosa que tenía que hacer un monumento era resistir y atestiguar que estuvo allí. Y al final, dentro de la obra, el hecho de que él logró narrar todo lo que sucedió, incluyendo La Noche Triste, El Tesoro Perdido de los Aztecas, etcétera, 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 lo convirtió en un monumento al final de la obra y cumplió con su tonali. Existió y estuvo de pie hasta que no quedó nada de los mexicas y el único mundo dejó de existir. Entonces, les puedo recomendar sin ninguna duda que lean Azteca de Gary Jennings. Coméntenme, hablemos, conversemos y disfrutamos. Esto fue Conversaciones sin editar.